DTM es sin lugar a duda una de las categorías más legendarias de la historia, por los autos hermosos, los sonidos, las innovaciones y por todo lo que significó para la época y sigue significando a día de hoy. Pero ¿cómo es que esta simple categoría de turismo marcó una época entera? Todo comienza en el año 1972 con el Deutsche Rennsport Meisterschaft, el campeonato alemán de carreras. Esta era una categoría de turismo muy importante y fue una de las primeras en atraer a numerosos equipos oficiales, como BMW, Ford, Porsche y Lancia. Esta categoría nos regaló grandes batallas y auténticas joyas de autos. Durante las primeras temporadas dominó Ford con el Escort y el Capri. Estos autos tenían modificaciones, obviamente, pero tampoco era nada muy extremo. Pero eso cambió en el año 1977, cuando el DRM empezó a utilizar reglamentos del Grupo 5, que le permitió endemoniar completamente los autos. Así nacieron el Capri Grupo 5, que está totalmente infernal, el 2002 y el Porsche 935J. Si bien estos reglamentos hizo los autos mucho más rápidos, también los hizo más costosos. Pero esto empeoró aún más cuando en 1982 se reemplazó el Grupo 5 por la categoría de Grupo C, que fueron uno de los primeros prototipos diseñados para correr en Le Mans, lo cual lo hizo aún más costoso. Y esto vino acompañado de un nivel de competitividad que fue cada vez empeorando, ya que las marcas no se podían permitir estos gastos. Ya llegado a este punto, ni BMW ni Lancia decidieron invertir más plata en la categoría y decidieron abandonar. El cambio al Grupo C en busca de más prestigio y velocidad marcaría el comienzo del final del DRM. Pero es gracias a esta decadencia que en 1984 nace nuestro protagonista, el Deutsche Tourenwagen Meisterschaft, o sea, el campeonato alemán de turismo, o sea, el DTM. Los autos estaban bajo el reglamento del Grupo A. Estos estaban limitados tanto en peso como potencia como tecnología para reducir los costos de producción. Si te suena el Grupo A es porque el Campeonato Mundial de Rallys usó estas regulaciones hasta el año 1997. Por eso también es bastante conocida. Este reglamento generó que los autos se volviesen a parecer un poco más a los autos de calle. Es probable que esto haya sido un factor para que el DTM haya sido casi un éxito instantáneo. La idea de comprar un auto que con un par de modificaciones podía ser tan rápido como esos que veías en la tele en esos prestigiosos campeonatos es increíble. Por eso también a las marcas les servía muchísimo, porque ganar frente a tus mayores rivales es el mejor método de publicidad. Esto atrajo a marcas como Ford, Chevrolet, Alfa Romeo, Rover, BMW y Volvo a participar en la primera temporada del DTM. La competitividad era tan alta que todas las marcas que mencioné ganaron por lo menos una carrera. Esto probó que el arriesgarse por esta categoría había valido la pena y marcó el camino de lo que estaba por venir. En el 85 el campeonato se volvió internacional y se permitió el uso de turbos. Pero para que no hubiese una diferencia muy grande entre los turbos y los naturalmente aspirados, se usó algo que es como un balance de rendimiento. Este año Volvo derrotó a los alemanes en su propia tierra. De la mano del 240, o también conocido como el ladrillo volador, se llevaron el campeonato. El año siguiente entró una marca alemana que más tarde se convertiría en la más exitosa de la categoría y nos regalaría uno de los autos de carreras más hermosos de todos los tiempos: Mercedes. Mercedes llevó 4 190E, mientras que BM llevó 2 635 y un Serie 3, Ford llevó 4 Sierras y Rover participó con un solo Vitesse. Si ahora yo les pregunto quién creen que salió campeón, me van a decir que fue Ford, o que fue BM, o que fue Mercedes en su año debut, pero no, increíblemente el solitario Robert Vitesse les ganó a todas estas increíbles y enormes marcas convincentemente. 1987 vio una gran batalla por el título y uno de los finales de temporada más increíbles que vas a escuchar en tu vida. El favorito de ese año era BMW, que trajo los hermosos M3 E30 nuevitos, que iban a batallar contra los viejos conocidos del año pasado. Desde un primer momento se vio que la batalla iba a ser entre los dos BM de Hessel y Van Poel y el Sierra de Reuter. La lucha duró todo el campeonato y así llegamos a la última fecha, disputada en Salzburg-Ring, en Austria. El primer shock llegó en las prácticas libres, cuando dos de los tres candidatos, Hessel y Reuter, se chocaron. Inexplicable obviamente. Hessel dijo que Reuter lo chocó y lo hizo trompear
mientras que Reuter dijo que Hessel trompeó adelante y él no lo pudo evitar. Para la carrera, la situación era simple. El que quedara por delante de los otros dos iba a ser campeón. Se alarga la carrera, Reuter toma la delantera y se perfila para ser campeón, pero no cuida las gomas y cae en la clasificación muy rápidamente hasta abandonar. Con el Sierra fuera de competencia, el campeonato ahora es un mano a mano entre los dos BM, y con Hessel en séptima posición y Van der Poel cuarto, parece que este se va a llevar el título. Pero increíblemente, a 2 vueltas del final, sufre un pinchazo devastador y parece que ahora sí, Hessel se va a llevar el campeonato. Llegamos a la última curva, Hessel tercero, se acerca a la línea de meta, pero desacelera bruscamente. Lo pasan 6 autos, cruza la línea de meta en 9ª posición, solo una posición por delante de Van der Poel. No le alcanza para el campeonato, Van der Poel es campeón. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué desaceleró en la línea de meta? Bueno, el equipo le dijo que él estuviese tranquilo, como para decirle que el campeonato estaba ya en sus manos, pero Hessel lo malinterpretó y pensó que tenía que esperar a Van der Poel. Sin duda, uno de los finales más bizarros que escuché, y es imposible no sentir un poco de pena por el pobre Hessel. Pero bueno, así son las carreras. En este punto se cambió el formato de la carrera para generar más interés. En lugar de una única carrera de 100 kilómetros, se disputarían 2 carreras en cada fecha. Y esta estrategia pareció funcionar, ya que en la inauguración en 1988 atrajo a más de 53.000 espectadores. Este mismo año Opel se convertiría en la 4ª marca, junto a BMW, Ford y Mercedes-Benz. Y Opel llevaría el poderoso Kadett GSI 16 válvulas. Sí que sí. Aunque hubiese sido genial que el Kadett le ganara a todos nos hubiera gustado ver eso, no ganó nada. Pero no estuvo ni cerca de ganar nada, o sea, no, le fue muy mal. Ford siguió siendo la única marca con motores turbo y el XR4 fue reemplazado por el Sierra Cosworth, que dominó por completo la temporada. En 1989, viendo el dominio que había tenido Ford, se le puso un limitador de aire que volvió a unir la parrilla y le devolvió a esta categoría la competitividad que tanto la caracterizaba. Así, la batalla entre BMW y Ford se reanudó. Después de una larga pelea durante toda la temporada, BMW se impuso y recuperó su corona. En 1990, la categoría se enriqueció mucho, con la llegada de Audi y su Audi 4 V8 DTM. Un auto completamente diferente, no solo porque tenía 4 cilindros más que todos los autos de la categoría, sino también por lo que tenía en su momento, era una de las innovaciones más increíbles de esta categoría: tracción en las 4 ruedas. Este fue también la primera vez en mucho tiempo que 3 marcas pelearon por el título. La lucha se dio entre los 3 grandes alemanes, BMW, Audi y Mercedes. Pero esta pelea no era solamente por un simple título, por el título del año, no, era por ver quién era la marca más rápida de todo el país. Y al final, el que sería el vencedor sería Audi. Se terminaría llevando el título en su año de debut. Y esta fue probablemente la mejor etapa del DTM, y su popularidad era casi tanta como la de la mismísima Fórmula 1, pero lamentablemente no duraría mucho. En el 91 fue un dominio aún más aplastante por parte de Audi, por lo que la organización decidió aumentarles el peso a estos autos. Igual para Audi lo peor estaba por venir, ya que se descubrió que usaban un cigüeñal que violaba las reglas de la competición, por lo que antes las protestas de BMW y Mercedes se retiraron de la categoría después de tan solo 2 años. Mientras tanto, Opel empezó a desarrollar una versión de carreras del Omega, que fue un movimiento algo inusual porque el Omega es un sedán familiar bastante grande. Aunque quizás no, porque como vimos en este video, es un poco más interesante de lo que parece. Pero bueno, a pesar de la potencia producida por el motor 6 cilindros, el sobrepeso era más que evidente, por lo que, aunque el Opel Omega no era un mal auto de carreras, no tuvo mucha chance contra Mercedes y BMW. Mercedes dominó completamente el año 1992, consiguiendo 16 victorias y logrando finalmente su primer título después de tanto tiempo. Dato de color, Helen Lor se convirtió ese mismo año en la primera mujer en ganar una carrera de DTM. En 1993 se introdujeron los autos clase 1 con la intención de utilizar chasis de fibra de carbono. También impusieron el uso de motores V6 de 2.5 litros con un máximo de 500 caballos de fuerza. Esto provocó un gran descontento en las marcas. ¿Por qué? Porque la inversión ahora era mucho mayor.
Y también, por ejemplo, Audi no podía usar el V8, Opel no podía usar el 6 en línea, y BMW y Mercedes tampoco podían usar el 4 cilindros. Todo esto provocó casi un exilio de la categoría. Audi, que había desarrollado el Audi 80 clase 1, se retiró al inicio de la temporada. Y lamentablemente BMW, uno de los mayores representantes de la categoría, se retiró antes de la temporada de 1993. Opel todavía no había llegado con el Omega, por lo que para esta temporada solo habrían dos marcas, Mercedes y Alfa Romeo. La marca italiana, en su temporada debut, dominó completamente con el 155 V6, consiguiendo el título. Ya en este punto es cuando la categoría empieza a perder su esencia, porque la tecnología se parecía más a la de un Fórmula 1 que a la de un auto de turismos. En 1994, Mercedes respondió a la falta de rendimiento que tuvo el año pasado y a la apabullante victoria de Alfa, lanzando el Clase C. Gracias a la inyección de plata descomunal, obviamente se llevaron el título con comodidad por encima de Alfa. Este fue el inicio del fin, ya que el presupuesto para ser competitivo ahora aumentaba día a día y los particulares se tuvieron que retirar de la categoría porque no podían costear la participación. Y así veíamos como poco a poco la categoría se iba apagando. 1995 vio el nacimiento del ITC, el Campeonato Internacional de Turismos, que era esencialmente la misma categoría, solo que con más fechas en el exterior. También, ¿qué significaba esto? Más viajes, o sea, más costos. La categoría se estaba volviendo impagable. En términos de rendimiento, Mercedes dominó completamente y se llevó el título de vuelta. Para el próximo año, las cosas estaban mucho más igualadas entre Opel, Alfa y Mercedes. Y aunque en términos de competitividad la categoría estuvo mucho mejor, se estaba pagando más rápido que nunca. Debido a la escasa exposición mediática y televisiva, combinado con que casi nadie ya iba a las pistas y la enorme inversión que significaba esta categoría, Opel y Alfa anunciaron en septiembre de 1996 que no iban a estar en la categoría el año siguiente. Como Mercedes-Benz era el único para el año siguiente, se decidió cancelarla, poniendo un punto final a la era dorada de una de las categorías más legendarias del deporte motor. Lo peor de todo es que esta historia ya la habíamos visto antes. Si ustedes recuerdan el DRM, pasó exactamente lo mismo. Quisieron más prestigio, más velocidad, más dinero, más exposición, y lo único que lograron fue matarla. Y bueno, así llegamos al final del video. Si quieren conocer una historia igual de interesante, dejo este video del Opel Omega o Lotus Carton. Capaz es un auto bastante más interesante del que parece. Así que bueno. Y no se olviden que los miércoles hay rincón. Nos vemos.